La primera vez que escuché las pezuñas frente a mi puerta, mi piel comenzó a arder como si algo desde dentro intentara arrancármela. La siguiente historia tiene lugar cuando yo tenía 30 años. Había estado buscando tener una vida tranquila, debido a que había tenido muchos problemas desde hacía un tiempo. Estaba deseando, por fin, un pequeño respiro de todo. Pedí a uno de mis amigos que me dejara quedarme en una vieja casa en un pueblo de donde eran sus padres. Ellos, al morir, le habían heredado la casa, pero él jamás había ido, pues él tenía toda su vida en la ciudad. Mi amigo no tuvo ningún problema en que yo viviera allí por un tiempo. Me dijo que estaba bien, siempre y cuando no ensuciara el lugar, ni tirara ninguna de las pertenencias de sus padres. Estuve de acuerdo con ello y sin pensarlo mucho más, me fui a ese sitio. Recuerdo perfectamente el primer día en aquel lugar. Bueno, en realidad mi primera noche. El viaje fue tan que no llegué hasta las 10 de la noche. Me di cuenta que ya casi nadie se encontraba en la calle. Para ese momento, solo algunos hombres parecían estar vigilando que todo estuviera en orden. Si tuviera que ponerlo en palabras, era casi un pueblo fantasma. Recuerdo que fui interceptado por uno de ellos para que les dijera quién era yo y qué hacía allí. Calmadamente les expliqué que me quedaría por un tiempo en el pueblo. No les gustó mucho la idea. Podía verlo en sus rostros, pero creo que en realidad no había nada que pudieran hacer y simplemente dejaron que continuara mi camino. Aquel sitio no estaba tan mal. Al parecer, mi amigo había hecho que una persona del pueblo fuera a limpiar un poco antes de que yo llegara, y de verdad agradecía mucho por eso. Todo el camino había pensado que tendría que dormir bajo una enorme montaña de polvo. Esa primera noche creo que fue la más tranquila de toda mi estancia en ese lugar, salvo por el hecho de que en un punto de la noche comencé a escuchar gritos desesperados. No eran de personas, sino más bien de animales, cerdos, vacas, incluso perros o gallinas. Parecía casi como si los estuvieran matando. Un par de veces miré por la ventana, pero no pude ver a nadie ni nada que pudiera estar ocasionando esos sonidos. Continuaron sucediendo hasta casi las 4 de la mañana, cuando cesaron y yo pude volver a dormir. No quise hacer un alboroto por todo eso. Pensé que no estaba acostumbrado para nada a los ruidos que no fueran de la ciudad. Después de todo, yo nunca había estado en contacto con ningún tipo de animales, por lo que no podía comenzar a sacar conclusiones sobre lo raro que era todo. Pensaba que quizá eso podría ser normal en ese sitio, y eso explicaría por qué nadie parecía salir de sus casas o asomarse para ver qué estaba sucediendo. Tal y como lo había hecho yo, intenté convencerme de que eso era lo que había sucedido. Di por terminado el tema y dejé de pensar en ello, al menos durante todo el resto de ese día. Al día siguiente quise dar una vuelta por el pueblo. Quería comprar algunas cosas como comida y también quería conocer más sobre el lugar. No fui recibido de la mejor manera. Las personas me miraban por encima del hombro y luego murmuraban entre ellas. Supuse que podría ser porque era alguien nuevo en ese pueblo. Después de todo, aquellos pueblos solían ser así, o al menos eso me habían dicho. Además, no estaban diciendo ni haciendo nada malo en mi contra, por lo que no podía reclamarles nada. Aún así, me sentía demasiado incómodo. Compré rápidamente las cosas que quería para volver a casa lo más pronto posible. Cuando ya me encontraba cerca, decidí pasar por una pequeña tienda que vi en el camino. Había olvidado comprar algo de sopa y quería preguntar si allí tenían un poco. Era una tienda bastante modesta. No tenía muchos productos a la vista. Tuve que acercarme al mostrador para ver si alguien podía resolver mi duda. Al principio no parecía haber nadie, pero luego me di cuenta de que debían estar dentro. Incluso a través de las cortinas que cubrían la puerta que daba a una segunda parte de la tienda, pude ver a alguien sentado allí. No podía verlo con claridad, pero sabía que había alguien. Toqué con una moneda el mostrador un par de veces, intentando llamar la atención de quien estuviera dentro para que se girara y me viera. Pero eso no sucedió. Una segunda persona se hizo presente, un hombre joven que parecía muy amable. Era la primera persona que se mostraba amable desde que había llegado. Mientras hablaba con él sobre lo que quería, pude notar que quien estaba del otro lado de la cortina
También ya se había girado para verme. Pude darme cuenta de esto porque su mirada era muy penetrante, incluso a pesar de que no podía verlo muy bien por la cortina. Sabía que me estaba mirando directamente. Vi cómo se puso de pie. Parecía un anciano y comenzó a caminar en mi dirección. Al principio ni siquiera lo vi tan grave. Después de todo era su casa y podía hacer lo que quisiera. Cuando el anciano cruzó la cortina y me miró de frente, algo en su rostro cambió. Primero se puso pálido. Creo que perdió todo el color de la piel al verme y sus ojos se abrieron mucho como si tuviera mucho miedo en un momento. Luego miró a su nieto y comenzó a regañarlo y a decirle que no podía venderme nada a mí. El nieto se veía algo confundido y le cuestionó el porqué, pero el hombre simplemente se limitaba a decir que yo no era bienvenido, que tenía que irme por donde había llegado. Su miedo se había transformado en mucho odio hacia mí. No podía comprender el motivo por el cual aquel hombre era tan grosero, y solo comencé a decirle que se calmara, que le podía dar algo. Pero sin importar lo que intentara, él no dejaba de correrme de su tienda, diciendo cosas tan raras como que yo tenía que irme, que yo no tenía ningún poder o que si me había echado antes lo haría también en ese momento. Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, ni siquiera de lo que intentaba decir. Su nieto trataba de calmarlo y me pedía que, por favor, me fuera, así que no tuve más remedio que hacerlo. Esa tarde no dejé de pensar en aquel anciano. Intenté recordar todo lo que había dicho, y sin importar cuánto lo intentara, no lograba encontrarle sentido. Yo nunca lo había visto en mi vida. ¿Qué justificación tenía para tratarme así? Pero lo que más daba vueltas en mi cabeza era que en el momento en que me vio, parecía muy asustado para luego comenzar a gritarme. No tenía idea de qué estaba pasando, pero opté mejor por no dejarlo. Después de todo, era un anciano que tal vez tenía demencia o algo así. Tal vez me había confundido con otra persona. Por eso reaccionó de esa manera. Quise continuar caminando por el pueblo, pero no podía evitar sentir miradas hacia mí o escuchar algunos comentarios. Como aún no quería volver a mi casa, quise alejarme un poco de todo. Fue así como, intentando apartarme de la gente, llegué a un pequeño río. Me pareció bastante encantador, pues el agua no estaba sucia y todo parecía muy relajante. Pero lo mejor de todo era que ahí no parecía haber nadie, por lo que me pareció el lugar perfecto para descansar un poco y simplemente estar allí, al menos para intentar olvidar lo extraño que había sido aquel día. El ambiente era tan relajante que me encontré tan tranquilo que terminé quedándome dormido en ese sitio. Cuando desperté ya eran casi las 8 de la noche y el sol se había ocultado por completo. Como el río estaba algo retirado de donde me encontraba, me levanté de inmediato para regresar. Quería estar en algún lugar iluminado, pues el entorno ya no se veía tan relajante para ese momento. Me sacudí la tierra y las hojas de mi ropa cuando empecé a sentirme vigilado. Había estado sintiendo miradas todo el día. Sabía exactamente lo que se sentía, solo que ahora no podía encontrar de dónde provenía. Miré por todos lados, pero después de no ver nada, me di por vencido y pensé que lo mejor sería regresar de inmediato. No había caminado más de 5 minutos cuando la sensación de ser observado se intensificó. Era como si algo me estuviera siguiendo, o al menos se acercara mucho más que antes. Todo comenzó a sentirse bastante sofocante, pero sin duda eso debía ser por el miedo que estaba generando en mí. Intentaba caminar lo más rápido posible, aunque no quería parecer tan asustado ni desesperado, pues pensaba que tal vez quien me estuviera siguiendo quería que me sintiera así y no quería darle esa satisfacción. Continué caminando hasta que la sensación de ser vigilado se volvió insostenible. Me detuve y miré todo a mi alrededor, intentando no dejar ni un solo centímetro sin observar. Fue entonces cuando, entre las plantas y también oculto gracias a la oscuridad, me di cuenta de que había algo ahí. Solo pude ver el brillo de unos ojos al principio, pero conforme mis ojos se adaptaban a la oscuridad, más lograba identificar lo que era. Pude distinguir que se trataba de un carnero bastante extraño.
Era enorme, más grande que cualquier otro animal que hubiera visto. Parecía estar completamente quieto, mientras me observaba con detenimiento, como si me estuviera examinando de arriba a abajo. Quise aparentar que todo estaba bien, que esa cosa no me generaba ninguna incomodidad, pero no pude evitar sentirme inquieto. Lo único que deseaba en ese momento era alejarme lo más rápido posible, y es que a pesar de que no se movía, el tamaño y la forma en que parecía estar observándome no parecían normales. Di unos cuantos pasos cuando escuché casi en un susurro una voz bastante comprensible que me pedía quedarme diciéndome que no me fuera, mientras pude escuchar cómo los pasos de pezuñas comenzaban a caminar también detrás de mí. No tuve el valor de voltearme, me sentía cobarde, pero simplemente no quería darme la vuelta y darme cuenta de que ahora estaba a escasos centímetros de mí. Sin voltear, comencé a correr lo más rápido que pude. No creo que me haya seguido después de que comencé a correr, pues no escuché sus pasos apresurados ni nada por el estilo. Aún así, no me detuve hasta llegar a la casa donde me estaba quedando. Me sentí aliviado y cerré la puerta, pensando que mientras me mantuviera alejado de aquel río, nunca volvería a ver esa cosa, la cual ni siquiera me interesaba saber de dónde venía o qué era. Solo no quería volver a encontrarme con ella. Esa misma noche tuve un sueño espantoso. Lo recuerdo muy bien. Me encontraba en medio de la nada, desesperado, y parecía estar corriendo en 4 patas. Por alguna razón respiraba muy pesadamente. Estaba desorientado y sentía mucho dolor. Todo se sentía tan real que incluso creía que lo era. Podía sentir el viento y el dolor de estar corriendo en la intemperie de esa manera. Continué corriendo y podía escuchar voces, gritos de gente que, aunque no lograba entender lo que decían, parecía que me buscaban. Asumí que eran ellos de quienes huía. Sentía como si mis huesos rasparan contra mi piel, como si quisieran salir o expandirse. Era doloroso. Sabía que debía llegar a algún lugar con desesperación, pero antes de poder hacerlo, desperté. Me encontraba empapado en sudor y también tenía mucho miedo. Nunca había tenido una pesadilla tan vivida como esa y sobre todo ninguna que no entendiera. No tenía ni idea de qué era lo que había soñado. Tardé mucho tiempo en calmarme un poco, y aunque no pude dormir tranquilamente, al menos logré dormir unas 2 horas más. Al día siguiente estaba tan cansado que lo único que quería era quedarme recostado en la cama todo el día, pero sabía que ese no era el propósito de estar en ese lugar. Debía salir, despejarme, por lo que después de pensarlo mucho, decidí ir a caminar por ahí. Claro que esta vez descarté por completo la idea de ir al río, aunque me había generado mucha tranquilidad de estar allí. Sabía que ese debía ser el hogar de aquel carnero, y lo último que quería era encontrarme con él. Solo pensar en él me ponía un poco nervioso, por lo que esa idea estaba completamente descartada para mí. Mientras caminaba por ahí, ya para ese punto, había comenzado a notar todas las miradas y susurros de la gente. Además, parecía que ya se estaban acostumbrando a mí, pues sentía que me observaban menos. Mientras me encontraba en el parque, pude sentir cómo una persona me miraba demasiado. Al prestarle un poco más de atención, me di cuenta de que se trataba de aquel chico de la pequeña tienda en la que había intentado comprar, donde aquel anciano me había gritado. Este me miraba con extrañeza, casi como si quisiera decirme algo, pero no encontraba las palabras o no se atrevía a hacerlo, probablemente debido a las diferencias que habíamos tenido. Yo intentaba ignorarlo, pero él no parecía querer retirarse ni dejar el tema sin decir lo que tenía que decir. Cansado de que me estuviera mirando, me acerqué a él y le pregunté si tenía algún problema conmigo. Él pareció ponerse más nervioso, mirándome y diciendo que no tenía ningún problema, y que de hecho quería disculparse por lo que había dicho su abuelo y cómo se había comportado. No me esperaba esto, solo le dije que estaba bien, que no importaba, pero él parecía continuar intentando decirme algo. Después de un momento de silencio, decidió preguntarme si tenía parientes en el pueblo o qué hacía allí, pues simplemente no comprendía cómo a alguien le gustaría estar en aquel pueblo alejado de todo.
Simplemente le dije que un amigo me estaba hospedando en su casa y que no tenía ningún familiar ni nada en ese sitio. Era la primera vez que iba, por lo que no podía tener ningún tipo de relación con el pueblo. Le cuestioné el motivo de esas preguntas tan raras, pero él se encogió de hombros y me dijo que eso eran dudas que su abuelo tenía. También me comentó que me parecía mucho a alguien a quien no le caía bien, por lo que pensó que tal vez yo era su pariente o algo así. Luego de recalcarle que eso no era posible de ninguna forma, me cuestionó si acaso no había visto nada raro en el pueblo, al mismo tiempo que me preguntaba cuánto tiempo pensaba quedarme allí. Yo era bastante cortante con mis respuestas. Todo eso me resultaba incómodo, por lo que para no seguir respondiendo decidí despedirme de él. Pensé que ya había tenido suficiente por aquel día y lo mejor sería volver a mi casa. A pesar de que creí que no era más que una persona chismosa, algo en todo lo que me estaba preguntando no dejaba de hacerme ruido en la cabeza. Algo que también me cuestionaba mucho era a qué se refería con haber visto algo extraño, y porque cada vez que pensaba en eso, me venía a la mente la visión de aquel carnero. Estuve pensando en ello casi toda la tarde hasta que recibí una llamada. Era mi amigo, el que me había prestado aquella casa. Quería saber cómo estaba todo y cerciorarse de que estuviera bien. Me dio mucho gusto escuchar su voz amable después de todo lo que había estado pasando allí. Además, como ya tenía mucha confianza con él, sabía que podía hablarle sobre lo extraño de aquel anciano y de aquel otro chico que me cuestionaba cosas sin sentido. Estuve a punto de contarle lo que había visto en el río, pero algo me detuvo. Pensé que tal vez se burlaría por haberle tenido miedo a un carnero, el cual tal vez solo se había escapado o simplemente estaba por ahí. Mi amigo me aseguró que en el pueblo muchas veces solían hacer ese tipo de preguntas imprudentes. Además, me dijo que si me había preguntado por haber visto algo extraño, era porque en ese lugar solían tener muchas supersticiones. Me cuestionó si acaso no había escuchado aún todas las leyendas que rodeaban el pueblo. Inmediatamente le dije que no, que nadie se había detenido a contarme nada, además de que yo en realidad no creía mucho en nada de eso. Mi amigo, que siempre había sido serio al respecto y muy rara vez se quedaba con dudas, me dijo que sin duda lo único de lo que podía o debía preocuparme era del carnero. En el momento en que dijo eso, sentí como si la sangre se me congelara. Le cuestioné a qué se refería, y él me dijo que era una muy vieja leyenda que se contaba en el pueblo para asustar a los niños, o para mantenerlos alejados del río para evitar que se ahogaran. Quise detenerlo ahí, pues lo último que quería era sugestionarme con todas aquellas cosas, pero mi curiosidad pudo más y terminé por preguntarle más sobre aquella historia. Él, intentando recordarla lo mejor posible, ya que tenía años de haberla escuchado, me contó la siguiente historia. Hace mucho tiempo en ese pueblo vivía un hombre que era el curandero del lugar. Al principio nadie sospechaba ni tenía nada en contra de él, pues ayudaba en los partos y curaba a la gente, muchas veces sin pedir dinero o algo a cambio. Poco a poco este hombre comenzó a interesarse más en la magia negra y en cosas que para muchas personas en el pueblo no estaban bien vistas. Comenzó a perder amigos y la gente empezó a hablar mal de él. Llegó el punto en el que, debido a los insultos y a donde quiera que iba, decidió vivir cerca del río, donde tendría algo de paz para realizar sus estudios y ritos sin que nadie lo molestara. Se dice que durante mucho tiempo lo dejaron en paz. Casi ya nadie iba al río y él se acercaba al pueblo. Todo parecía funcionar de cierta manera. De un momento a otro comenzó a verse el carnero, el cual se contaba que era un animal enorme que rondaba por el pueblo muy entrada la noche. Al principio se decía que solo lo veían deambulando por ahí, y a pesar de su enorme tamaño, en realidad no le hacía daño a nadie, pero en muy poco tiempo algunos animales comenzaron a desaparecer. No se sabía exactamente qué estaba sucediendo, pues los corrales aún permanecían cerrados, y no parecía haber ningún tipo de violencia para llevárselos. El pueblo comenzó a sospechar del curandero, pues era la única persona que podría estar robándolos, tanto para hacer sus rituales tan extraños como para alimentarse. Después de todo,
Al vivir alejado de todos, sabían que tarde o temprano tendría que recurrir a eso. No había pruebas para inculparlo, por lo que no podían hacer nada al respecto. Un día un niño desapareció. El último lugar donde se le había visto era cerca del río. El niño fue buscado durante días, pero simplemente había desaparecido. Poco después, un segundo niño se perdió y luego otro. Hartos de toda esa situación y de que las autoridades se negaran a escucharlos, el pueblo decidió hacer justicia por mano propia. Todos estaban conscientes de que aquel hombre era el responsable de la desaparición de sus hijos, y no iban a quedarse sentados esperando a que simplemente se los llevara a todos. Comenzaron a hacer guardias para vigilar al carnero, pues su plan era que una vez que éste se convirtiera en carnero, irían a su casa a ver si allí tenía a los niños o al menos encontrar algo que lo inculpara. Una noche el carnero fue visto. Se dividieron entre dos grupos de personas. Unos de ellos fueron a cazar al carnero, mientras que el segundo grupo se apresuró inmediatamente a ir a la casa del hombre. Derribaron la puerta y allí vieron algo que los horrorizó. En el suelo, en medio de un círculo de arena, se encontraba una piel, solo que al acercarse supieron que no era la piel de un animal, sino la piel de un hombre. Era la piel del curandero. Podían reconocer los tatuajes de su cuerpo. Era como si el hombre se hubiera quitado la piel por completo y la hubiera dejado allí. Era un escenario espantoso. En el círculo había veladoras encendidas y junto a ellas un viejo libro abierto en una página que decía una oración en un idioma antiguo. Una persona afirmó que aquel ritual era para poder convertirse en un animal, en un nahual, y que claramente para obtener este poder no solo hacía falta leerlo, sino también realizar sacrificios grandes como los niños. Fue entonces que dijo que para destruirlo no bastaba con matar al carnero, que si de verdad deseaban que no volviera a hacer daño y darle una lección, debían asegurarse de que no pudiera volver a su forma humana. El hombre dio instrucciones precisas. Debían esperar exactamente hasta las 5:55 de la mañana. No podían permitir que el brujo recuperara su piel antes de esa hora. Dijo que justo cuando llegara ese momento, debían cubrir la piel con sal hasta casi cubrirla por completo con la finalidad de que se secara. Luego debían cortar la piel en pequeñas piezas y arrojarlas al fuego. Solo cuando el fuego hubiera consumido la piel por completo, estarían seguros de que aquel hombre nunca volvería a su forma humana. Se dice que el primer grupo de personas cazó sin descanso al carnero, el cual, aunque no pudieron atrapar, tampoco dejaron regresar a su casa. Además, según lo que contaba la gente, el animal había quedado muy mal herido, por lo que no esperaban que sobreviviera a la noche. A pesar de esta información, pocos días después de haber quemado la piel, el carnero volvió a aparecer. El brujo como tal no regresó, pues había quedado condenado a tener la forma perpetua de un carnero, el cual deambulaba por el pueblo a altas horas de la noche, buscando su piel para poder regresar a su forma humana, la cual tanto ansiaba. Me quedé callado. Aun cuando mi amigo terminó de contarme aquella historia, nunca había escuchado algo similar. Lo único que se me venía a la mente era aquel carnero que había visto en el río. Me encontraba pensando en todo eso, intentando encontrar una explicación, algo que pudiera decirme que todo debía ser un juego, que no podía ser real, pero debía admitir que para ese momento todo cuadraba perfectamente y comenzaba a creer lo contrario. Me encontraba intentando pensar en ello cuando mi amigo, que aún estaba ahí, se rió y me dijo que solo eran historias de un pueblo aburrido, que no tenía nada mejor que hacer que narrar cuentos de fantasmas. Me dijo que él en toda su vida jamás había visto tal carnero y que de hecho era una historia que había pasado de boca a boca. Solo había un anciano loco por ahí que advertía que el carnero era real, pero tanto adultos como jóvenes sabían que eso no podía ser cierto. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Pensé que después de todo él había vivido en aquel pueblo durante toda su infancia y gran parte de su adolescencia, por lo que si alguien sabía que esas historias no podían ser reales, sin duda era él. Además, pensar que todo eso había sucedido en verdad me hacía sentir como un verdadero tonto. Claramente,
Nada de eso era real. Solo eran historias de pueblo chico y la sugestión de personas que no tienen nada más que hacer que inventar esas historias. Seguramente las usaban para asustar a los niños, tal vez para que se fueran a dormir temprano. Al menos, eso fue lo que me aseguró mi amigo. Hablamos por un rato más antes de colgar y debo admitir que una vez que esto sucedió, me quedé un poco más tranquilo, pensando que todo lo que me había estado pasando no era más que una simple secuencia de eventos a los que les estaba dando más importancia de lo que debería. Esa noche me encontraba más tranquilo, intentando concentrarme en leer cuando pude escuchar algo. Era el sonido de una oveja. Se escuchó tan fuerte que casi me hizo saltar de mi asiento, pues parecía que lo habían hecho justo en mi oreja. Un poco nervioso por todo lo que había estado viviendo y recordando la historia que mi amigo recién me había contado. Me puse de pie para ver de qué se trataba, pero cuando me asomé no pude ver nada afuera. Todo parecía estar en completa calma. Cuando estaba a punto de dejar de mirar para volver a lo mío, pude escuchar los sonidos otra vez. Esta vez, tan fuertes que los perros de todos los vecinos comenzaron a huir y alocarse. Era como si sintieran algo que yo no podía ver. Respiré profundo y me dije a mí mismo que debía calmarme, que si no me sugestionaba y no pensaba mucho en ello, entonces todo estaría bien. Cerré la cortina inmediatamente, pero los perros no dejaban de ladrar ni de aullar, y a eso se le sumó pronto el sonido de unos pasos, como si fueran pezuñas contra el suelo empedrado que casi cubría todo el pueblo. Lo que fuera que estuviera emitiendo ese sonido, debía ser un animal enorme, justo como lo recordaba haber visto aquella noche en el río. Parecía estar acercándose cada vez más a mi casa. Los pasos se escuchaban cada vez más fuertes hasta que de pronto parecieron detenerse. Yo me había alejado para que no me viera desde la ventana. No deseaba ni me interesaba saber nada más sobre lo que fuera que estuviera sucediendo afuera, pero pronto escuché como si alguien tocara mi puerta. Fueron 3 golpes secos. Era muy tarde, casi las 11, y estaba seguro de que a nadie le interesaría visitarme, y mucho menos a esa hora, por lo que me negué rotundamente a abrir. Me alejé de la puerta, pero los 3 golpes secos volvieron a escucharse. Yo continué firme sin cambiar de opinión respecto a abrir. Después de aquel toque en la puerta, debió haber pasado casi media hora sin que se escuchara nada más. Los perros incluso ya habían dejado de ladrar. Yo por mi parte continuaba sentado en la silla sin poder dormir ni un poco, pues pensaba que al hacerlo todo volvería a comenzar de nuevo. Intentaba decirme que no fuera cobarde, que me levantara y me fuera a mi habitación a dormir, que todo estaría bien. Antes de decidir hacer esto último, comencé a escuchar algo. Era como susurros, no era una voz normal. No sabría cómo describirla, pero sonaba entre rasposa y algo animal. Eso, combinado con que parecía estar diciendo cosas en un idioma que nunca había escuchado, me dejó completamente desconcertado. No podía comprender qué decía, pero era más que claro que no era algo al azar. Lo repetía una y otra vez. Ese murmullo se escuchaba en cada rincón de mi casa. Incluso me intentaba cubrir los oídos para no escucharlo, pero lo podía oír perfectamente, cuando de pronto las luces se apagaron, dejándome en la oscuridad. Tardé unos minutos en acomodarme a dar mi vista, pero cuando lo hice, pude ver una silueta detrás de la ventana. Parecía la de un carnero, pero al mismo tiempo no parecía estar en 4 patas, sino que estaba parado sobre 2. Era una postura demasiado humana como para que cualquier animal pudiera imitarla. Las voces no dejaban de escucharse, y fue cuando comencé a sentir una comezón insoportable por todo el cuerpo. Me rasqué con tanta intensidad que incluso me saqué sangre, y aún así no podía evitar continuar rascándome. Era como si mi piel estuviera en mi contra. Casi deseaba arrancármela en ese momento. Nunca había experimentado un tipo de comezón como esa. Las voces no paraban, y pensaba que me estaba volviendo loco. Seguía rascándome con fuerza mientras aún podía ver aquella silueta detrás de la cortina. Viendo el daño que estaba haciendo al rascarme, traté de evitarlo, y mi cabeza comenzó a hacer lo único que se me ocurrió en ese momento: rezar.
Yo no era tan devoto, pero sí creía en Dios y conocía algunas oraciones que en ese momento comencé a repetir una y otra vez. Comencé a implorar ayuda a Dios, pues pensaba que era la única cosa que podría ayudarme de verdad. Pero mientras rezaba, la voz se detuvo, únicamente para comenzar a reírse. Era una risa diabólica, solo puedo describirla de esa manera, casi como si el mismo demonio se estuviera riendo de mí y de mi intento desesperado por buscar consuelo. La comezón pasó a convertirse en una quemazón intensa. De verdad deseaba arrancarme la piel. Hasta el día de hoy no sé qué hubiera pasado de no ser por lo que sucedió a continuación. Escuché un disparo, lo que hizo que la silueta en la ventana saliera corriendo, y en el momento en que desapareció el dolor de todo mi cuerpo, comenzó a alejarse. Pude escuchar cómo tocaban la puerta de nuevo. La sensación y las voces se habían disipado, pero aún así, no deseaba para nada abrir. Escuché una voz que me resultó familiar. Era el chico de la tienda, quien me preguntaba si estaba bien y me pedía que abriera, por favor. Abrí la puerta. Me di cuenta de que tenía un arma en las manos. Me dijo que no era seguro quedarnos ahí, que teníamos que irnos, o de lo contrario esa cosa iba a volver. Él me dijo que debía estar en su auto y salir del pueblo lo más rápido posible. Él terminó conduciendo, pues yo estaba demasiado aturdido y asustado como para siquiera saber qué hacer. Estuvimos fuera del pueblo en poco tiempo. Me dijo que estaría bien, pero que por nada del mundo debía regresar, pues él estaría esperando y estaba seguro de que la próxima vez no fallaría. Esa cosa intentaría robarme la piel. Lo último que me dijo hizo que saliera de mi trance. Lo miré y le pregunté a qué se refería, qué era esa cosa y qué estaba pasando. Me dijo que debía calmarme, que ya estaba bien, que lo único que debía hacer era mantener la calma y volver a la ciudad de donde provenía, pero yo seguía insistiendo en que necesitaba una explicación. Todo lo que estaba pasando no podía ser normal. Él me dijo que aquella cosa quería mi piel en un intento de volver a su forma humana. Espero que les haya gustado este relato. Ha sido un placer acompañarlos en su día a día y en cada momento en que me permiten llegar hasta ustedes. Espero contar con su apoyo para seguir creciendo y traerles más historias que los acompañen y los hagan sentir algo especial. Que Dios los bendiga siempre.